Todos estos son motores eléctricos, y obviamente todos utilizan electricidad para trabajar, pero el principio de funcionamiento es diferente. Intentaré explicar cómo funciona cada uno de estos, las diferencias y la teoría detrás de cada motor. Hablaremos del motor más básico DC con escobillas, veremos el motor de inducción AC, el motor síncrono AC, los motores DC sin escobillas, motores de paso a paso y los servos, que siguen siendo motores DC con escobillas básicos, pero con algunos componentes extra, y por eso los consideramos motores diferentes. Entonces, en este vídeo voy a explicar 6 tipos de motores eléctricos. Veremos cómo controlar cada uno, el hardware que necesitamos, la teoría de inducción detrás de cada uno y cómo funcionan los motores eléctricos y ver todo tipo de ejemplos para cada motor. Espero que las animaciones te den una explicación más detallada del interior de un motor y que aprendas aún más sobre ellos. Así que bien, vamos a tener esta introducción básica a los motores eléctricos y ver los tipos que tenemos. Asegúrate de suscribir y activar la campana de notificaciones. Y si crees que mi trabajo te está ayudando, considera apoyar mis vídeos en Patreon. Así que vamos a empezar. JLC PCB patrocina este episodio. No dudes en visitar su sitio web jlcpcb.com y encontrar todos sus servicios, como fabricación de PCB de bajo coste en proceso de 24 horas, ensamblaje SMT de todos tus componentes o la plantilla SMT para soldar los componentes SMD. Usar su plataforma es muy fácil para pedir las PCBs. Simplemente carga tus archivos Gerber y selecciona la configuración, y por solo $2 podrías pedir 5 PCBs de cualquier color que quieras, recibirlas muy rápido y, por cierto, incluso a este bajo precio la calidad del acabado es increíble. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. Tenemos un montón de motores eléctricos. Primero los dividimos en 2 tipos de motores: motores AC y motores DC. Para los motores de corriente alterna contamos con motores síncronos y asíncronos, que son principalmente motores de inducción como estos. Básicamente la principal diferencia es esta: en el motor síncrono la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético en el estator, y para los motores AC asíncronos pues no son iguales. Para los motores de corriente continua tenemos 2 tipos principales. Tenemos motores DC con escobillas y BLDCs o motores DC sin escobillas. Para sin escobillas tenemos una subcategoría, porque podríamos tener el BLDC normal o el motor de paso a paso, que también es sin escobillas. Por último tenemos el servomotor, que es un caso especial. Esto se debe a que el servomotor está hecho de varios componentes, y uno de ellos es el motor eléctrico, que puede ser un motor DC cepiado como antes, pero también podría ser cualquier otro tipo de motor. Veremos cómo funciona un servo más adelante en este vídeo. Por lo tanto, veremos el DC con escobillas, motores AC de inducción, motores AC normales, motores DC sin escobillas o BLDC, motores de paso a paso y los servos. Así que vamos a empezar. El primero que estudiaremos sería el más básico, el motor DC con escobillas. Como puedes ver, podemos tener este tipo de motor en todo tipo de formas y tamaños. Este es probablemente el más básico para pequeños juguetes de RC. Y luego tenemos motores DC redondos, y podrías encontrar al menos uno de estos en cualquier grabadora DVD o CD antigua. Por lo tanto, si alguna vez desmontas una grabadora antigua, quédate con el motor DC para cualquier otro proyecto futuro. Este es lo mismo pero más grande y de alta potencia, y también tenemos un ventilador dentro para enfriar las bobinas mientras gira. Este de aquí tiene doble eje, así que podemos añadir algo en el otro lado, tal vez un codificador o un ventilador. Este por ejemplo es pequeño, pero ya tiene una caja de engranajes, para tener más torque. La caja de engranajes no forma parte del motor, pero igual. También tenemos los llamados micromotores DC, que he utilizado para el proyecto de drones con motores DC cepiados. Estos motores son sin núcleo, eso quiere decir que no tienen un núcleo en el interior, solo los devanados y los imanes, y eso hace que pesen muy poco. Vamos a abrir uno de estos y veamos cómo funciona. Ahora que tengo este abierto, podemos ver que tenemos el llamado estator y el rotor. El estator es la parte que no se mueve y el rotor, bastante obvio, es la parte que gira. Como puedes ver, en el lado del plástico del estator tenemos estas escobillas de cobre, y es por eso que llamamos este motor DC con escobillas. A veces estas escobillas están hechas de carbono, como estos de aquí. Conducen muy bien la electricidad y se desgastan lentamente con el tiempo. Estos cepillos tocarán los pads de cobre en el rotor mientras gira,
y al cambiar el pad que tocan, cambiarán la polaridad magnética de los devanados y así seguimos girando el rotor. En el lado metálico del estator tenemos dos imanes permanentes, y eso es muy importante. Vamos a ver una animación para entender mejor cómo funciona un motor DC con escobillas. Entonces, aquí tenemos nuestra configuración del motor DC cepillado con dos imanes permanentes, uno con polaridad de sur y el otro con polaridad de norte. Aquí tenemos las escobillas y en el eje tenemos tres pads de cobre separados 120 grados. Cada pad corresponde a una de las entradas y salidas de estas tres bobinas. En este momento las escobillas están tocando con el voltaje DC solo estos dos pads de cobre. Así que solo esta bobina está energizada y creará digamos un campo magnético de polaridad norte. Entonces el imán del norte empujará el rotor de esta manera y el del sur lo atraerá en la misma dirección. Pero cuando el rotor está girando, ahora los pads de cobre cambiaron. Entonces ahora esta bobina está energizada y una vez más crea un campo magnético de polaridad norte. Así que otra vez empujará el rotor aún más, y así el motor gira y gira mientras apliquemos voltaje a las escobillas. Pero si invertimos la polaridad de la tensión DC aplicada a las escobillas, el campo magnético creado en los devanados se invertirá, así que el rotor girará en la dirección opuesta. Bastante fácil, ¿verdad? Para ayudar al campo magnético usamos un núcleo de metal, y normalmente este está laminado, como puedes ver, para evitar corrientes parásitas y mejorar la eficiencia. Cada pad de cobre está conectado a dos devanados al mismo tiempo, uno como entrada y al otro como salida. Para controlar la velocidad de este tipo de motores, todo lo que tenemos que hacer es cambiar el valor del voltaje DC aplicado. Y podríamos hacer eso con un simple controlador de potencia PWM. Podrías ver un ejemplo de ese circuito en uno de mis tutoriales anteriores, donde te muestro cómo construir uno y cómo usarlo. El enlace para ese video está debajo. Hay un tipo especial de motor con escobillas, y este podría funcionar tanto con DC como con AC. Como puedes ver, este motor aquí todavía tiene escobillas de carbón, pero no tiene imanes permanentes como los otros motores DC. Para crear ese campo magnético, este motor utiliza otras bobinas en el estator del motor, y alimentamos estas con la misma entrada que el rotor. Luego tenemos un montón de bobinas en ese rotor, y con esta configuración podríamos usarlo tanto con AC como con DC. Pero creo que esto debería ser para un vídeo separado. Muy bien, luego tenemos el motor AC de inducción. Hemos hablado un poco sobre este motor en el tutorial de VFD. En este caso, por ejemplo, con este pequeño motor de inducción, esta bobina aquí crea un campo magnético. Ya que estamos usando voltaje AC, ese campo magnético oscilará hacia adelante y hacia atrás. Este es un motor de inducción monofásico. Para uno trifásico veríamos tres bobinas separadas 120 grados entre sí. El rotor aquí está hecho de bucles cerrados de un metal conductor. Y tal como puedes ver tenemos algunas varas de metal. Pero para entenderlo mejor vamos a ver las animaciones. Entonces cuando aplicamos una corriente alterna de oscilación a través de la bobina del estator, se crea un flujo magnético en el núcleo de metal. Ahora imagínate que tenemos un cable de cobre de circuito cerrado en el medio del núcleo. Según la ley de Lorentz de inducción magnética, sabemos que cuando un flujo magnético cambia dentro de una bobina de circuito cerrado, eso inducirá una corriente en esa bobina de cobre. Esta corriente creará una fuerza electromagnética como esta. Entonces de esta manera, toda la bobina del circuito cerrado empieza a girar en esta dirección. Así es como hacemos girar el rotor usando inducción con voltajes AC. En lugar de un solo bucle cerrado, el rotor tiene múltiples bucles. Por eso podemos ver este patrón en el rotor. De esta forma podemos girar el rotor sin tocarlo con ningún tipo de escobillas. Y así durará más, porque no tenemos escobillas de carbón o de cobre, ni los pads de cobre que podrían desgastarse. Para este tipo de motores, para controlar la velocidad, necesitamos cambiar la frecuencia de la señal AC. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la velocidad de rotación del motor. Para controlar eso, necesitamos un variador de frecuencia variable, llamado VFD. Puedes ver más sobre este dispositivo en mi tutorial de VFDs. Bien, el siguiente tipo de motor es el motor síncrono de AC. La velocidad del rotor de este motor y la velocidad del campo magnético del estator es igual en este caso. Por ejemplo, este de aquí es un motor síncrono AC de 12 voltios y una fase. El principio de funcionamiento es cercano al de inducción, pero en este caso el rotor no está hecho de bobinas de circuito cerrado, sino que de un imán permanente, o en algunos casos un electroimán. Si abrimos este motor, podríamos ver este imán permanente y la bobina a su alrededor.
Cuando aplicamos voltaje AC a esta bobina, se crea un campo magnético alterno a su alrededor, y los polos del imán seguirán ese campo oscilante, así que el rotor gira a la misma velocidad. Vamos a ver una animación también. Una vez más, la bobina tiene voltaje AC conectado. Esto creará un campo magnético oscilante que girará así, siguiendo la frecuencia y la amplitud del voltaje AC. Entonces la cara sur del imán siempre será atraída por el lado norte del campo magnético creado, y el lado norte del imán por el campo magnético sur. De esta forma, si el campo creado está girando, también lo está el rotor. Así es como funciona un motor AC síncrono. Por supuesto, para los motores AC trifásicos, volveríamos a tener 3 bobinas con un cambio de fase de 120 grados. Ahora veamos el siguiente tipo de motor, y otra vez tenemos un motor DC. Este es un motor DC sin escobillas, o BLDC. Sé que muchos de vosotros consideran este motor un motor AC, ya que la señal que se aplica a cada bobina tiene una forma AC o bastante cercana. Pero no es así en absoluto, y veremos por qué. Bien, como puedes ver, este motor es sin escobillas, y tiene una entrada de triple fase, con 3 cables. Y si lo abrimos, como puedes ver otra vez, tiene un estator, que es este con todas las bobinas que se quedarán fijas en su lugar, y luego tenemos el rotor, que es la parte que gira y tiene los imanes. El motor podría ser in-runner o out-runner. In-runner significa que el rotor está girando por dentro, como este motor de aquí. Este sigue siendo un motor sin escobillas, pero el estator está en el perímetro del motor y el rotor está girando en el medio. Para el outrunner, el estator está en el medio y el rotor es el perímetro exterior del motor. En cuanto al soporte, podemos tenerlo con soporte frontal o soporte trasero. Por ejemplo, este motor tiene los tornillos de soporte en la parte posterior y todo el rotor delantero está girando. Pero en este otro caso, los tornillos del soporte están en la parte delantera del motor y el rotor está girando y tiene un cojinete a través del soporte para que pase el eje. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona este motor? He hablado con más detalles sobre estos motores en mis vídeos de ESC. Los enlaces para eso también están debajo. De todos modos, como puedes ver, tenemos un montón de bobinas e imanes. Pero en realidad son solo 3 bobinas porque tenemos 3 entradas, A, B y C. Pero enrollamos un polo, saltamos 2 polos, enrollamos el otro y así sucesivamente. Básicamente para este motor, por ejemplo, tenemos 3 fases pero 12 polos. En el rotor tenemos 14 imanes. Y la relación de polos e imanes siempre está predefinida, esto no es nada aleatorio. Entonces vamos a la animación y vamos a ver cómo funciona un motor sin escobillas. Usaremos un in-runner como ejemplo. Aquí tenemos nuestro estator con 6 polos y el rotor con 4 imanes. Como puedes ver, los imanes son con una polaridad sur, una norte y así sucesivamente. Para controlar esto utilizaremos un controlador de velocidad electrónico o ESC que nos proporciona la señal. Y esto empieza así. Aplicamos positivo a la fase A, tierra a la fase B y dejamos la fase C flotando, es decir, conectada a nada. Eso creará un campo magnético de polaridad sur en las bobinas A y una polaridad norte en las bobinas B, ya que la corriente entra en una y sale por la otra. Ahora miremos este imán de polaridad sur. Será atraído por la bobina de polaridad norte B y empujado por la bobina de polaridad sur A, así que todo el rotor girará hacia la derecha, y lo mismo va a pasar en el otro lado en el otro imán de polaridad sur. Pero ahora en este momento cambiamos las entradas. Ahora la fase A sigue siendo positiva, pero la tierra ahora está conectada en la fase C. Esto empujará el imán del norte y atraerá al del sur. Luego volvemos a cambiar la entrada y así sucesivamente, hasta completar una rotación completa. La secuencia de la conmutación también está predefinida, y cuanto más rápido hagamos la conmutación, más rápido girará el motor. Y como puedes ver, en cada paso de la secuencia, una de las bobinas está flotando, así que no está conectada a nada. Los imanes girando dentro del motor inducirán una llamada EMF dentro de esta bobina, y esto crea una caída de voltaje en esta bobina flotante. Y podemos leer este voltaje y cuando detectamos un pico, lo que significa que el imán pasa justo enfrente de la bobina, cambiamos al siguiente paso de la secuencia. Pero puedes ver más sobre esto en mis vídeos tutoriales del ESC. Bien, recuerda que para controlar estos motores necesitamos un ESC. La señal que se aplica a las bobinas se conmuta y se ve así. Es por eso que algunas personas llaman este motor AC, pero en verdad esto es un motor DC, porque en primer lugar el controlador de velocidad funciona con voltaje DC de una batería. Entonces la señal aplicada al ESC no es AC, sino que lo que llamamos señal DC pulsada.
tenemos pequeños pulsos de corriente continua en cada bobina. Si comparamos las matemáticas detrás de esto con el motor DC cepillado, cada vez que las escobillas tocan los pads del cobre, también tenemos un pulso de corriente DC, así que básicamente es lo mismo, solo que uno lo hace mecánicamente y el otro lo conmuta electrónicamente. Si piensas en esto, todos los motores en principio deberían ser AC, porque se basan en una variación de un campo magnético de forma circular para producir unas fuerzas que girarán el eje del motor. Pero por su comportamiento consideramos el BLDC un motor DC. Bien, ahora tenemos el motor paso a paso, y una vez más este es un motor sin escobillas, pero la estructura interna es diferente. Y aquí tenemos el NEMA 17, así que vamos a abrirlo. Muy bien, tenemos el estator en el exterior y el rotor en el medio. La principal diferencia es que ahora ya no tenemos una entrada de triple fase. Ahora tenemos dos bobinas, A y B. Este motor tiene 8 bobinados, porque cada bobina tiene 4 bobinados separados 90 grados entre ellos. En la punta de cada bobina tenemos unos conductores ferromagnéticos en forma de unos dientes. Esta misma forma se encuentra en el rotor, y con esto creamos los pequeños pasos. Vamos a ver la animación para entender mejor. Para simplificar todo esto usamos 2 bobinas para A y 2 para B. Tenemos 4 entradas, entrada 1A, 2B, 1B y 2A. En el medio tendremos un imán simple, con polaridad de sur y norte. Aplicamos positivo en la entrada 1A y tierra en 1B. Entonces estas dos bobinas crearán un campo magnético como este. Entonces el imán en el interior dará un paso y se alineará con el campo magnético. Se queda aquí hasta que creamos otro paso. Así que ahora aplicamos positivo en la entrada 2B y tierra en la salida 2A. Esto creará estos campos magnéticos en estas bobinas. Así que ahora el imán en el interior dará un paso más. Así que como puedes ver, cada vez que cambiamos la polaridad, damos un paso más, pero por ahora los saltos son muy grandes. Cada paso de rotor son 90 grados. Entonces, para hacer estos saltos más suaves, esto es una cosa de la que hacemos. Energizamos 2 bobinas consecutivas a la vez, para que el imán salte en el medio de los campos magnéticos de estas bobinas. Entonces de esta manera ahora hacemos saltos de 45 grados. Pero ahora para hacer los pasos aún más pequeños añadimos más bobinas. En lugar de 4 usamos 8, así que ahora los pasos serán de 22,5 grados. Y para hacer estos pasos aún más y más pequeños, añadimos un montón de imanes y esos pequeños dientes. Cada diente representa un imán de diferente polaridad, así que de esta forma podemos crear los pasos muy pequeños. Por ejemplo, este NEMA 17 tiene 200 pasos para una rotación completa de 360 grados. Eso significa que cada paso son solo 1,8 grados, y si usamos micropasos sería aún más bajo. Para controlar estos motores necesitamos un controlador de paso a paso, como este de aquí, que es el bien conocido controlador A4988. Para un control más silencioso y suave, podrías utilizar este controlador de Trinamic, el controlador TMC2209 con una salida sinusoidal. Estos motores podían ser de tantas formas y tamaños como puedes ver. Además, cada motor podía tener una cantidad diferente de pasos y debes tener eso en cuenta al controlar este motor. Este es un motor de paso a paso muy pequeño de una antigua grabadora DVD. Este tiene una caja de engranajes dentro, así que tiene más torque pero menos velocidad. Este de aquí es más plano y tiene menos pasos, y hemos visto el NEMA 17, que es un motor paso a paso muy común. Muy bien, finalmente deberíamos hablar un poco de los servos. Por lo general, estos se basan en un motor DC normal en el interior, pero también podrían ser controlados con motor AC. El componente principal es una retroalimentación. Esta retroalimentación podría ser un codificador o simplemente un potenciómetro. Si abro este pequeño servo, como puedes ver, para más torque suelen tener una caja de engranajes. Luego tenemos el motor DC y debajo de este eje principal tenemos un potenciómetro, que será nuestra retroalimentación. Dado que el potenciómetro está conectado al eje, mientras gira podemos leer el valor del potenciómetro y así conocer la posición del eje. Normalmente se utiliza un comparador entre el potenciómetro y la posición deseada. Giramos el eje hasta que las entradas del comparador sean las mismas. De esta forma podemos controlar no solo el sentido del giro, sino que también la posición en grados. Cuanto mejor sea la retroalimentación, mayor será la precisión. En cuanto más engranajes tenemos, el motor tendrá más torque, pero menos velocidad. Y esta retroalimentación o feedback, una vez más, podría ser solo un potenciómetro, un codificador con un microcontrolador, un sensor óptico, etc. La idea es controlar la posición del rotor en todo el momento.
Para controlar los servos usamos una señal de PWM aplicada a estos cables de entrada. Controlando el ancho del pulso de esta señal, controlamos el ángulo de la rotación del servo. Estos son los servos pequeños, pero podías construir fácilmente uno más grande, con un motor diferente, tu propio diseño de una retroalimentación y una caja de engranajes. Bien electrónicos, esta fue la introducción básica sobre algunos tipos de motores eléctricos. Espero que te hayas hecho una idea general de cada tipo. Si quieres una explicación más detallada en un vídeo separado, comenta debajo el tipo de motor que quieres ver. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Y si es así, dale a me gusta. Además, considera suscribirte y también activar la campana de notificaciones. Y si crees que mi trabajo te está ayudando, considera apoyar mis vídeos en Patreon. Gracias de nuevo y hasta luego, electrónicos. Hey, ¿qué pasa, electrónicos? Electronus aquí. El vídeo ya ha acabado, espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo, eso es más importante. Y si es así, pues considera suscribirte a este canal si no estás suscrito. Deja un like, un comentario, lo que sea para activar el algoritmo de YouTube, porque como ya sabéis, los canales de aprendizaje de electrónica no son muy bienvenidos en YouTube, así que... Y también os quería dar las gracias a todos los que me estáis apoyando en Patreon. Como ya sabéis, siempre yo compro módulos, pues pantallas, arduinos, todas las electrónicas y componentes para proyectos. Así que con tu ayuda en Patreon tengo más tiempo libre y más dinero para invertir en esos componentes, para hacer más vídeos y para que tú puedas aprender aún más. Así que te dejaré el enlace debajo para Patreon/Electronoobs. Muchas gracias. Y si no puedes, pues al menos te puedes suscribir a este canal, dejar un comentario, dar un like y también, por ejemplo, puedes buscar estas camisetas en mi tienda. Como por ejemplo esta es de la típica pelea entre Arduino y Raspberry Pi. Y si no, pues también tienes electronoobs.io, donde puedas compartir tus proyectos. Me puedes seguir en Facebook y en Instagram. Muchas gracias a todos los electrónicos que estáis en este canal y a los que me estáis apoyando en Patreon. Nos vemos en el siguiente video.